Bienvenidos a un nuevo episodio de In The Loops. Bueno, ya llevamos casi 5 episodios, si no me equivoco. In The Loops es el espacio para amantes de la inteligencia artificial y sobre todo de la parte tecnológica. Hemos hecho ya 4 episodios, la verdad que bastante interesantes, y hoy tenemos con nosotros a Hermelinda López. Hermelinda López es ingeniera informática. También es miembro del Observatorio del Sector Público y de Inteligencia Artificial aquí en Canarias y bueno, una experta de transformación digital e inteligencia artificial, y creo que nos puede aportar muchísimo valor en toda la experiencia que ha tenido como profesional y también lo que está viviendo en instituciones y también a nivel privado, ¿no? Por todo el recorrido que ha tenido hasta ahora. ¿Qué tal, Hermelinda? Pues nada, muy bien. Darte, David, las gracias primero por pues invitarme a tu espacio, In The Loops, de este espacio de debate sobre inteligencia artificial y su impacto. Debo decir que la verdad es que me parece un proyecto súper importante y prometedor, porque al final creo que estamos todos un poco convencidos de que la inteligencia artificial nos va a traer muchas alegrías, pero sí que es cierto que he visto el hype que se está dando con la democratización de la inteligencia artificial. Están habiendo una oleada de intervinientes y bueno, no siendo un tema sencillo ni inmediato, creo que todos necesitamos un poco también focalizar con claridad, identificar seguramente a aquellas personas que pues por su trayectoria o por su rigor pues nos puedan dejar las cosas un poquito más claras y tengan una cierta fiabilidad. Y en ese sentido pues yo creo que tu trayectoria y tu trabajo de décadas seguramente en el mundo del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial pues es una garantía para seguir de cerca tu proyecto y bueno, y darte las gracias también por considerar que puedo aportar mi granito de arena en este tema. Que te digo porque eres un poco referente desde hace mucho tiempo y ya tenía ganas, ¿no?, de tener ese espacio para atrapar durante una hora, ¿no?, a la gente que está, sobre todo porque tiene una visión, ¿no?, a nivel profesional tienes una visión de ella, pero después saber su opinión en profundidad, yo creo que hay mucho que contar ahí. Gracias. Entonces, nos gustaría saber un poco cómo comenzaste, ¿no? Es decir, cuando empezaste el primer curso, creo el primer máster de inteligencia artificial fue hace tiempo, ¿no? Pero... A ver, mi atracción por la tecnología, al final, bueno, parte en realidad de esa necesidad quizás seguramente de crear cosas, ese espíritu crítico, esa pasión, digamos, pues por resolver problemas y por ayudar un poco en general al mundo. Y bueno, yo creo que por eso me encaminé un poco a la carrera de ingeniería informática. Y bueno, y ahí descubres un poco, ¿no?, el poder transformador de la tecnología y te empiezas a entusiasmar porque en general al final estamos viendo, quizás hace 20 años un poco menos porque las cosas iban más lentas, pero de hace unos años para acá la evolución y la acelerada además de los procesos tecnológicos está cambiando el mundo, y sí que es cierto que estamos yendo a golpe de evolución tecnológica. Y seguramente está habiendo, ya seguramente en la historia nos damos cuenta de las cosas después, ¿no? Pero una revolución social, cultural, económica, ya no solo tecnológica. Y bueno, esta capacidad que seguramente podamos tener los tecnólogos para ayudar a las organizaciones y un poco transformar el mundo, porque al final se trata de eso, me parece una oportunidad apasionante, ¿no? Y los que llevamos un poquito tiempo, en ya algunas décadas, los que tenemos una cierta edad, ¿no?, como en nuestro caso, el haber vivido una experiencia larga con la tecnología, transformando, el habernos formado quizás en el ámbito tecnológico y en distintos sectores, pues nos da quizás herramientas para poder aportar un poquito más en ese sentido. Después de terminar los estudios universitarios, sí que fui a hacer un periodo de posgraduado en París sobre justamente inteligencia artificial, allá por el 97, cuando la inteligencia artificial no era lo que es ahora.
pero bueno, pudimos programar algún sistema experto así que no tiene nada que ver con los que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, ahora estamos encantadísimos, ¿no?, de ver esta evolución tecnológica meteórica además, y de sobre todo haber podido aterrizar esa democratización de la inteligencia artificial y llevarla a la mano de cualquier ciudadano de la población, y que las personas se puedan beneficiar de justamente esas oportunidades que nos está dando y que nos va a seguir dando, y esas alegrías que nos está dando. En ese sentido sí que creo que todos tenemos que estar un poco en formación, en capacitación, y mirando. Sí. Y claro, con tanto, ¿no?, con el periodo de tiempo en el que has visto tanto hype, ¿no? No sé, por ejemplo, la transformación, cuando empezó todo como todas las empresas tenían que transformarse digitalmente. Después llegó la parte de metaverso también, ¿no? El blockchain, ¿no? Ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo has visto realmente la evolución en estos últimos 10 años, ¿no? Es decir, cómo los has estado viviendo, sobre todo a nivel interno en instituciones o también para empresas privadas. ¿Cómo has vivido esa transformación? ¿Cómo crees que Canarias realmente se ha subido ese carro, después se ha bajado rápido? ¿Cómo crees tú que son los tiempos? A ver, yo creo que en cuanto a la evolución tecnológica, hemos pasado por distintas tecnologías. En algunos casos han tenido menos éxito que otras, ¿no? Pues porque, y cuando hablamos de éxito me refiero justamente a esa democratización, porque pienso que al final, yo creo que todos estamos de acuerdo en el hecho que cuando tú pones en manos de las personas las capacidades tecnológicas, pues la cosa seguramente va un poquito mejor, ¿no? Entonces, pues, tecnologías como el blockchain, quizás que quedan un poquito menos al alcance de una persona de a pie, ¿vale? Han tenido seguramente menos éxito y por lo tanto, pues, menos expansión. En el caso de la inteligencia artificial, sí que es cierto que llevamos tiempo intentando subirnos al carro. Hemos estado en un proceso de conocimiento, seguramente todos, ¿no? Incluso el ciudadano de a pie que comienza a vislumbrar las maravillas que va a poder hacer con la inteligencia artificial, pues con los grandes modelos fundacionales, pudiendo preguntar, pudiendo resolver cuestiones y seguramente facilitando su día a día con el empleo simplemente de, pues, teniendo herramientas de estas en el móvil, haciendo creaciones, dibujos, vídeos, canciones. Y bueno, al final yo creo que eso está ayudando también a despertar la creatividad de la gente, ¿no? Aunque parezca una paradoja, claro, ¿no? Claro. Tenemos un poco ese miedo de que las máquinas, y en este caso la inteligencia artificial, la robotización de los procesos, eliminen determinados puestos de trabajo. Yo tengo la confianza en que no va a ser así, es decir, nos va a facilitar la vida, vamos a poder integrar estas tecnologías en nuestro día a día y seguramente la creatividad se nos va a desarrollar, ¿no? Porque, es decir, la mente nos va a mil viendo las cosas que podemos hacer en cortos periodos de tiempo, a medio plazo, a largo plazo, y yo no sé si es mi entusiasmo de la gente que tenemos alrededor. O la intuición, ¿no? También. Sí. Vemos que vamos a poder estar aprovechando un poquito más el tiempo y seguramente delegando en las máquinas esas tareas repetitivas, claro, ¿no? Que nos cansan un poquito más y aportando valor, ¿no? Me gustaría profundizar un poco en eso porque es una de las mayores preocupaciones, ¿no?, que estamos viendo a la hora de implementar inteligencia artificial en empresas. Es el miedo, ¿no?, el impacto interno, que de hecho preparamos un poco las empresas también a preparar esa comunicación, ¿no? Porque simplemente decir, como se cree el boca a boca interno de los empleados, van a meter inteligencia artificial, etcétera, puede haber un impacto negativo de inicio. Entonces también preparamos, ¿no?, un poco en ese aspecto, ¿no? Es decir, yo también estoy convencido de eso, de que la tecnología está hecha para mejorar la vida de las personas, y de hecho
la mayoría de las cosas en las que estamos implementando cosas están orientadas a mejorar o a eliminar tareas repetitivas de las personas que no las hacen mejor profesional. Exacto. Es decir, no es algo que digas, es que copiar y pegar del Excel 20 celdas no te hace mejor valor, ni te hace evolucionar como persona, ¿no? Y es algo que incluso te quita las ganas de trabajar, no de vivir todavía. Pero sí es verdad que ahí yo creo que hay una parte importante, y me gustaría saber tu opinión sobre que realmente la inteligencia artificial, primero que la fricción es menor, ¿no?, respecto a blockchain, otra tecnología que es más complicada. Pero ¿no crees que el mayor interés que hay ahora por la inteligencia artificial ha triunfado precisamente porque hay algo en el humano que dice, esto me va a mejorar mi vida o me va a hacer un poquito más inteligente o más eficiente? Yo creo que totalmente, es decir, forma parte, ¿no?, de esas etiquetas que ponemos como oportunidades de la inteligencia artificial, ¿no? Y es sobre todo la mejora de la productividad operativa y en ese contexto laboral que tú bien acabas de describir, el poder automatizar tareas repetitivas que además son tediosas, que además no te generan valor, sino que te quitan tiempo, y poder dedicar tu tiempo como profesional con las habilidades que tú tienes, con el talento que tienes, potenciar ese talento y desarrollar tareas que generen valor a ti y a tu organización, ¿no? Y por ende, pues al resto al mundo, ¿no? Porque al final yo creo que cada uno en su pícolo, seguramente tenemos una misión, ¿no? Y al final, desarrollando tu formación profesional, tu talento, evolucionando, cultivándote, capacitándote, realmente pues te llegas a empoderar y atrever a hacer más cosas, ¿no? Que es esa generación de valor de las personas en las organizaciones y para el resto del mundo, ¿no? Yo ahí, claro, de la parte de vamos a implementar inteligencia artificial, que lo habrás sufrido y vivido, ¿no? Dentro de instituciones y en empresas privadas también, del dicho al hecho, ¿no? Todo lo que pasa en medio. Tienes bueno, dentro de toda tu experiencia, tienes casos de los que te sientas orgullosa, ¿no? Que digas realmente ha sido relevante o realmente se ha ejecutado bien, o por el contrario lo ves como algo complicado, por ejemplo, a nivel interno, institucionalmente, de ejecutar al 100% como tenías en mente. ¿Cuáles son los mayores retos, ¿no?, que hay a la hora de implementar inteligencia artificial en organizaciones? Sobre todo a nivel institucional, ¿no? Sobre todo a nivel institucional. A ver, en realidad, en cuanto al sector público, tenemos muchos retos porque el sector público desafortunadamente tiene unos procesos de implantación lentos, ¿vale? Y bueno, las dependencias de la normativa en el caso del sector público es fundamental para poder realizar implantaciones TIC, ¿vale? Entonces, seguramente por eso hemos históricamente tardado en implantar tecnología en el sector público, primero porque la normativa que rige el sector público, este tipo de instituciones, debe regular, digamos, los procesos, ¿vale? Y eso, pues, digamos, es la base para cualquier proceso interno de la administración y también para el caso de TIC, ¿no? Temas de protección de datos, sobre todo, ¿no? Porque al final en el sector público tenemos muchos datos sensibles, tenemos, de hecho, datos vitales de las personas y bueno, sujetos a protección, a seguridad y con una especial sensibilidad. Entonces, lo que es la ejecución de trámites y la automatización de trámites por parte de las tecnologías de siempre, ¿vale? Tienen que contemplar pues todos esos parámetros, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que partiendo de la normativa, después, los procesos internos son lentos porque el sector público se caracteriza fundamentalmente por una burocracia importante, un volumen de burocracia importante, por una jerarquía al final que seguramente en muchos casos va en
contra de unos procesos más ágiles, unos procesos iterativos, unos procesos en los que se pueda generar valor, que no quiere decir que no podamos hacer, porque de hecho estamos intentando desde hace muchos años con la implantación de tecnología hacer procesos ágiles, iterativos, que generen valor desde un primer momento, con proyectos pilotos que se puedan ir expandiendo a los distintos centros directivos y aportando funcionalidad, es decir, eso de escalable, ¿no? Lo que llamamos escalable. Sí. ¿Vale? Entonces, pues uno de los grandes inconvenientes seguramente es la burocracia, la jerarquía que existe, temas de infraestructura, porque al final, infraestructura / presupuestos, porque al final las limitaciones presupuestarias que podemos tener en los centros directivos y en las administraciones públicas te condicionan efectivamente la implantación y la utilización de pues tanto plataformas, desarrollo software, como procesos para el tratamiento de datos, ¿no? Que al final, en este caso, ¿no?, es el objeto de la gasolina, como estamos llamando tanto, de la inteligencia artificial. Sí que es cierto que para temas de inteligencia artificial hay una parte fundamental, que es pues ese proceso de tratamiento de datos, ¿vale? Cómo tenemos los datos ahora mismo en las organizaciones del sector público. Te digo ya que no los tenemos como los tenemos que tener, tenemos que pasar un proceso, porque tenemos fragmentación de datos, datos que no son accesibles fácilmente. Trabajamos también con interoperabilidad en las distintas administraciones, y ahí pues sí que es cierto que hay que tener cuidado, ¿no? Para eso pues también tenemos una serie de recomendaciones a la hora de implantar de poco a más la inteligencia artificial. Y bueno, ese proceso de tratamiento y preparación de los datos para poder trabajar con ellos, tomar decisiones, ver, sobre todo, además en el caso del sector público, ver qué escenarios, ¿vale?, estamos contemplando en las distintas administraciones, porque hay que decir también que dependiendo del contexto de cada administración, pues podemos trabajar de una manera u otra. No es lo mismo un ayuntamiento en una isla que en el territorio europeo, por ejemplo, al interno. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos oportunidades también. Pero bueno, me estabas un poco más preguntando por los desafíos, claro, ¿no? Los desafíos y casos, ¿Son tantos? Y aplicaciones que tú veas a nivel interno que veas interesantes, ¿no? Que creas que se pueden mejorar a nivel interno, quitando la burocracia, que es totalmente orgánica dentro de la idiosincrasia de ustedes. Hablar ya de Agile Exacto. En el contexto es ya un mérito, ¿no? Pero la parte de cómo implementar inteligencia artificial, ¿qué tipo de proyectos crees que son más fáciles de implementar o más fáciles de convencer a nivel de administración, ¿no? Lo digo un poco para inspirar también, como sé que hay mucha gente por ahí que tiene sus empresas de desarrollo y tal, y venden más. ¿Qué proyectos crees tú que son más atractivos? Todo lo que sea, a lo mejor para mejorar procesos. Para, ¿no? A ver, de poco a más, un poco, ¿no? De cosas más, fundamentalmente, el gran beneficio, y un poco hablando de la línea de la burocracia, es que en la administración pública tenemos muchos trámites, ¿vale? Tenemos, de hecho, justamente por eso, la burocracia te genera mucha tramitación de cosas. El automatizar esa tramitación, ¿vale?, te va a dar ese valor añadido de ser más eficientes en los procesos internos de la administración, ¿no? Entonces, imagina, respecto de la prestación de servicio a la ciudadanía, si tú tienes muchas tareas automatizadas, ¿vale?, que de golpe no tienes que tener muchas, tienes que comenzar a automatizar, ¿vale?, por una parte, pero fundamentalmente los RPA, ¿vale?, los procesos para automatización de trámites, ¿vale?, la robotización, ¿vale?, que llamamos en lenguaje quizás un poco más técnico, de tareas, automatizar tareas que, como hablábamos antes, no generan valor a la organización, que en el sector público son muchísimas, ¿vale?, porque tenemos muchos trámites, a veces
en unos casos con más sentido que otros, sí, pero los tenemos y pues vamos a automatizar esos trámites, ¿no? Ese en una línea, y después una línea, digamos, de beneficio, de oportunidades para las empresas, que era un poco lo que me preguntabas. Y después, yo creo que para nosotros, para la administración pública, un gran valor que nos va a dar la implantación de la inteligencia artificial va a ser justamente esa personalización de servicios a la ciudadanía, ¿no? Es decir, nuestra ciudadanía tiene perfiles de lo más variados, pues ya sea por género, por raza, por contexto de la comunidad, pues por todas las razones que conocemos, y el poder disponer de hecho, la administración pública dispone de los datos vitales de la ciudadanía, además datos verídicos, en contraposición a lo mejor con los datos que se puedan recoger de redes sociales, que tampoco garantizamos que sean auténticos, ¿no? En ese sentido, sí que las administraciones públicas somos los grandes garantes de los datos vitales de la ciudadanía, y por lo tanto tenemos una capacidad enorme en base a esos datos de prestar unos servicios públicos a la altura de la ciudadanía. Y a la altura de la ciudadanía me refiero no solo con la excelencia de agilidad y de velocidad, sino con la personalización de un servicio, es decir, pues de un servicio a una mujer que está embarazada, a un anciano, a un niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos genera en la administración un valor que es impresionante, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que estamos todos maravillados y deseando que la normativa se asiente, que entre en vigor, en este caso, pues la ley de inteligencia artificial de la Comisión Europea. Hace pues cuestión también de días se ha publicado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y bueno, estamos todos un poco ávidos de ponernos en marcha, documentándonos, y ahora un poquito también lo que el siguiente paso, ¿no? Que es también un poco esa oportunidad después para las empresas de desarrollo tecnológico, las consultoras, y las que seguramente van a asistir, nos han asistido siempre y van a asistir a la administración en poner en marcha esta inteligencia artificial. Y es pues automatizando procesos, yendo de poco a más, seleccionando aquellos procesos que son más simples, pero que automatizándolo nos van a generar mucho valor en la administración, intentando también seleccionar procesos con pocos requisitos, ¿vale? Seguramente procesos que en un primer paso no estén sujetos a interoperabilidad, y por lo tanto tú seas capaz de probar esa inteligencia artificial en un caso de uso piloto, donde además también el centro directivo tenga ganas de hacerlo, y los sponsors que llamamos, ¿no? Esos empleados públicos que tienen muchísimas ganas de mejorar y de prestar un servicio público de calidad, se presten a experimentar en producción, porque además partimos de distintos entornos, pero podemos comenzar probando esos procesos de inteligencia artificial, de inteligencia artificial analítica, ¿vale? Y bueno, ir viendo cómo esos procesos automatizados de inteligencia artificial van dando un retorno, y podemos ir con esa garantía ampliando, ¿no? Que sean escalables además, ¿vale? O sea, ir a nodos, ¿no? Que sean autosuficientes, quizás no dependan de otros departamentos o de otros sponsors, ¿no? Que tengan empezar con esa célula y después ampliar. Con garantía, exacto. Al final es lo mismo que hacemos en la empresa privada, ¿vale? Lo que pasa que seguramente, y esta es otra patita que... esto tiene un valor enorme. Que debemos tocar en el sector público. En la empresa privada experimentamos, ¿vale? Te hablo me incluyo porque yo estuve también muchos años trabajando desde la empresa privada para el sector público, y experimentamos, probamos, funciona y escalamos, ¿vale? Escalamos además tanto
en cuanto a localización, y me refiero llevados al lenguaje del sector público, desde una aplicación en un centro directivo a más aplicaciones en el mismo centro directivo o incluso a otros centros directivos, ¿vale? En localización, pero también en funcionalidad, ¿vale? Es decir, comenzamos por poco, ¿no? Comienza pequeño y piensa en grande, ¿no? Es claro. el lema, digamos, que utilizamos muchísimo en tecnología. Y bueno, cuando implantamos tecnología en el sector privado, pero en la administración pública también comenzamos así. Bueno, al menos sí, esa es la intención. Yo intento comenzar así y bueno, yo creo que ser un poco ya después de tanto, ¿no? de lo que haces de arranque para después llevarlo. Claro, exacto, porque al final tú no puedes cambiar los modelos de trabajo y las formas de trabajar de los empleados públicos, pero ni de los empleados públicos ni de cualquier profesional, total, ¿vale? Que lleve muchos años trabajando o lleve menos, pero que tenga unas prácticas, ¿vale? De desarrollo, de trabajo. Entonces hay que ir de poco a más porque también eso supone gestionar el cambio y porque de repente no vas a desembarcar como un elefante en una cacharrería, como solemos decir también, ¿no? Y tenemos que ir poco a poco implantando de pilotos a más y de poca funcionalidad a más. Empezamos con, por ejemplo, una aplicación de contratación que pues te lleva el proceso de contratación a lo mejor solamente en las fases de inicio, de licitación, de adjudicación y vas incrementando la funcionalidad, pero ya has automatizado, ¿vale? Y agilizado ese proceso, con lo que eso supone, ¿vale? Con la preparación de esos datos y con la disponibilidad de esos datos para utilizarlos después para la toma de decisiones. Claro. Vas incrementando la implantación de tecnología en todas las fases de tu procedimiento, porque además en el sector público nos jactamos un poco. No, y es así, bueno, también, pero algo importante es el procedimiento. Claro. El procedimiento de contratación, el procedimiento de subvenciones, el procedimiento, porque además el procedimiento viene regido por una normativa y es lo que hablábamos antes y tenemos que seguirla porque eso nos da seguridad jurídica, ¿vale? Que después tiene una serie de, digamos, particularidades y de beneficios. Además, el tema de la seguridad jurídica garantiza equidad hacia la ciudadanía, igualdad, ¿no? Entonces, pues esos son, digamos, los grandes pilares de la administración. En ese sentido, tenemos que garantizar el procedimiento, pero eso no quita para que tú de repente quieras tener todo el procedimiento automatizado. Claro. ¿Sabes? Es absurdo. Sí. No vas a ir de 0 a 100, ¿vale? Yo creo que eso no ha pasado nunca porque por la necesidad, por los requisitos que eso conlleva. Claro. Y sobre todo, además, también esa gestión del cambio. Y después, además, también, David, el tema importante que yo creo que todos somos conscientes, los tecnólogos seguramente más, porque somos los que tecleamos, los que miramos, los que definimos una estrategia de principio a fin, pero es importante saber que esas implantaciones van a estar en continuo cambio, ¿vale? Porque el cambio es lo natural, ¿no? Digamos, en cualquier sector, pero en tecnología lo estamos viendo. Es decir, el cambio que existe ahora con la inteligencia artificial no es un cambio, es una revolución. Sí. El cambio lo hemos tenido siempre en tecnología, pero el cambio lo tenemos en cualquier organización, en el día a día, ¿vale? De repente viene una pandemia, de repente hay una guerra en Ucrania, de repente tenemos problemas de suministro, de repente hay una erupción de un volcán en La Palma, ¿vale? Y el sector público tiene que estar preparado para ese tipo de acontecimiento.
y tiene el deber además de responder, ¿vale?, ante ese tipo de acontecimientos. Entonces, esa noción de cambio es permanente, ¿vale? Entonces, tenemos que saber también que cuando implantamos, por ejemplo, en el pícolo de un centro directivo de una administración pública una tecnología o una aplicación simplemente como la que estábamos antes hablando de contratación, incluso cuando terminemos todo el proceso de contratación desde la fase de inicio hasta el final de la ejecución, entrega de garantía, etcétera, etcétera, ¿vale?, que es un proceso, ya te digo, que es larguísimo y con mucha casuística además, por normativa, ya ahí has terminado con además ese proceso de acompañamiento, me parece de lo más importante, y esto es como un must que tenemos que tener, y yo considero que si no lo tenemos, mejor nos vamos. Hay que hacer un acompañamiento a los empleados, ¿vale? Porque además los empleados, para dar lo mejor de sí, necesitan herramientas, ¿vale? Y los tenemos que acompañar a ellos para que ellos puedan desempeñar su trabajo, que al final es la prestación de servicio a la ciudadanía. Y cuando ya tú tienes esa cadena, ¿vale?, tienes que mantenerla. Y no puedes a lo mejor implantar una tecnología cualquiera, en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, dar una formación y dejar las cosas ahí. Claro. Porque el día a día de un empleado público, de cualquier profesional, pero el día a día de un empleado público, genera casuística, claro, ¿vale? Que seguramente... Y prioridades, ¿no? Exactamente. Y que seguramente no estaban contemplados en un momento inicial en esa tecnología o en esa aplicación, etcétera. Con lo que estamos continuamente agregando valor a esa aplicación, en este caso de contratación, de inteligencia artificial. Es decir, las aplicaciones que implantemos, en este caso en el sector público, tienen que estar continuamente renovándose, porque se genera casuística, ¿vale?, que a lo mejor pues no habíamos tenido en cuenta a la hora de ese diseño y de ese desarrollo. Y porque además, punto 2, cuando ya has terminado de implantar el proceso de contratación electrónica en tu administración, viene y cambia la ley. Claro. ¿Vale? Y entonces, pues te encuentras, como te pongo el caso de contratación pública, porque es un caso seguramente que lo tengo más interiorizado por haber estado 15 años implantando contratación pública en las administraciones del sector público, pero bueno, pasamos de una regulación a otra, ¿no? Y de repente, pues viene la normativa europea, ¿vale? Directiva Europea de 2014 y cambia la contratación, ¿vale? Claro. Y esa directiva europea hay que adaptarla a la normativa española, ¿vale? Y tardamos un periodo en adaptar esa normativa europea a normativa española y tardamos un periodo en implantarla, claro, ¿vale? Y eso pues está en continuo. Claro, ahí quería, es un viaje, ¿vale? Quería yo profundizar porque... nosotros que estamos, ¿no?, en la parte más privada, trabajamos para empresas privadas y tenemos también nuestras propias startups, ¿no? Entonces montamos proyectos y la parte normativa va a un ritmo y la parte de innovación en otra, ¿no? Y claro, es un debate que hay abierto ahora. O sea, a nivel nacional, ¿cómo estás viendo esa, ¿no? ¿Cómo se está igualando la innovación con aplicar la parte más legal? Es decir, ¿cómo crees tú que se está aplicando la parte legal a la parte de innovación? ¿Crees que está frenando parte? ¿Crees que las startups van a tener más miedo porque puede haber penalizaciones de aspecto legal que a lo mejor hace 2 años no había? ¿Cómo estás viendo esa...? A ver, la cuestión aquí en cuanto a normativas, que tiene que ser así porque pues el sector público está sujeto a ella y lo que hablamos antes, un poco la normativa da garantías a la población, ¿no? Pues una cierta equidad en la prestación, sin la palabra cierta, equidad en la prestación de servicios públicos. Sí que es cierto que después depende mucho de cada administración, ¿vale? Hay administraciones que muy potentes y que tienen muy claro
y destinan, de hecho, recursos a la parte de innovación, ¿vale? Y a la parte de pues intentar realmente hacer procesos innovadores dentro del sector público con todos los parámetros que tiene la innovación, ¿no? Es decir, con comités, con equipos multidisciplinares, haciendo participar a los distintos miembros de los centros directivos en distintas escalas, además, creando comités de innovación, implementando procesos de innovación e incluso sistematizando la innovación, que eso ya es como, ¿vale? Pero por contra tenemos después administraciones que pues se han quedado atrás, han avanzado pasitos y después desafortunadamente han vuelto para atrás porque, a ver, tenemos en el sector público algo que nos marca también seguramente una pauta. Nos la marca de manera un poco más definitiva, que son los cambios políticos, ¿vale? Claro. Y en ese sentido, ahora mismo se está apostando en el sector público pues, por consolidar la dirección pública profesional, ¿vale? Que seguramente va a ser un garante de continuidad en los procesos internos de la administración. Porque lo que no podemos es que cada 4 años cambiar la estrategia. Claro. Porque, vamos, yo creo que todos tenemos claro, tú lo tienes claro, y no hace falta ser tecnólogo. Para saber que tienes que hacer una cuenta a 20 años. Sí. Exacto, que hay que definir estrategias seguramente a corto, a medio y a largo plazo, ¿vale? Que las estrategias que tú definas van a cambiar, ¿vale? Porque ya no es solamente la definición de un plan estratégico inicial, simplemente por lo que hablamos antes, ¿no? Por la continuidad del cambio, tenemos que hacer planificación y gestión estratégica. Tenemos que adaptar la estrategia inicial a los cambios, ¿vale? Que se van dando en las organizaciones y en el contexto de las organizaciones del sector público, ¿vale? Y con esa idea de gestión estratégica y de adaptar también la estrategia a la naturaleza del contexto, ¿vale? Tenemos que garantizar que hay un liderazgo para ejecutar esa estrategia, incluso siendo cambiante, pero sin que haya un giro enorme, ¿vale? Claro. En cuanto a políticas públicas. Es lo que pasa. ¿Vale? Que es lo que está pasando, pero, a ver, son ejemplos en ese sentido, pues sí, la dirección pública profesional seguramente va a ser un garante de continuidad en los procesos de transformación de las organizaciones del sector público y, por lo tanto, un garante de excelencia en la prestación del sector público. Por ese liderazgo, ¿vale? Al margen político, ¿vale? Que es decir, no es excluyente, pero sí que es cierto que entendemos todos que pues, existe una dirección política porque estamos gobernados y sí, hay una de esta manera, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de liderar las organizaciones debe haber seguramente una dirección pública profesional que garantice esa continuidad en el proceso y el llegar a unos resultados que al final es exactamente. Ahora salimos un poco de la caja ahora. Ah, vale. De la caja, ¿no? de las instituciones. ¿Qué tipo es decir, ¿qué inteligencia artificial utilizas en el día a día? Es decir, ¿qué aplicaciones o cuál es la que utilizas más o menos en el día a día? A ver. ¿Cuál te ha sorprendido más últimamente? ¿Cómo estás viendo esa evolución tan rápida? Vale. Tú ten en cuenta, los que trabajamos en el gobierno tenemos un poco limitado en la franja horaria, ¿vale? En la franja de trabajo de nuestro desempeño.
tenemos limitado hasta que no quede publicado, regulado la integración y la utilización de herramientas de inteligencia artificial en el contexto de la administración, justamente pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la sensibilidad de los datos que manejamos y porque es un entorno que debe ser controlado, ¿vale? Claro. Y hasta que no se decida por parte de cada organización, pues vamos por aquí. Pero sí que es cierto que, bueno, las alegrías de usar de lo más variopintas para temas de reuniones, bueno, yo creo que todos a la vez estamos metidos en distintas cosas, ¿vale? En distintos, digamos, desempeños o ayudando a otros sectores. Entonces, pues a la hora de asociaciones, por ejemplo, y bueno, un poco colaboraciones con organizaciones, el tema de las reuniones y la capacidad de la inteligencia artificial de tener resumen de reunión, envío de correo, digamos, los elementos claves, las tareas, los deberes que te llevas a casa por parte de cada perfil, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque, es decir, al final muchas veces tienes una reunión y bueno, no, sales corriendo y después, si te he visto no me acuerdo, no, a ver, de una reunión tienes que salir con unos deberes. Claro. Y con unas fechas para tener resultados y tener continuidad, ¿no? Pero si la memoria RAM, ¿no? Si no tienes mucha memoria RAM porque tienes una reunión después. Exacto, porque tienes muchas cosas y porque se trata de eso, ¿no? De ser productivo y poder aportar valor en distintos aspectos, ¿no? Y entonces, pues, una vez tienes una reunión y ahí se despliega el acta, el correo con el acta, los deberes de cada uno por perfiles, con fechas, poco asistido, y después, bueno, en temas de ahora mismo es fascinante la cantidad de documentación, de feedback que tiene desde distintas entidades de la OCDE, de la Unión Europea, de asociaciones, de cosas que se están haciendo, los papers que tienes ahí a mano. ¿No? No sé si utilizas Consensus, que es una... Es fantástico. Y bueno, el poder además hacer... tener resúmenes para después tú dedicarte y focalizar a lo mejor a esas partes que te interesan un poco más, ¿no? Y después, pues nada, planificar tus viajes y esas las cosas más, ¿no? El cambiar los formatos a lo mejor de un mailing y no son tonterías que suman, que suman mucho y que te ahorran mucho tiempo. Y cognitivamente, ¿no crees que va a ser lo normal en los próximos 2-3 años, es decir, que va a estar normalizado que ya nadie tenga que estar cogiendo apuntes en una reunión? Claro, ¿no? claro. Que realmente baje el estrés, ¿no? De tener que estar pendiente durante una hora en Zoom. Ahora puedes estar 2 horas y a lo mejor no tienes que estar tan... es un poco lo que mejoraba, ¿no? Lo que decíamos al principio de mejorar la vida y bajar el estrés. Bajar el estrés, exactamente, porque sí que es cierto que, bueno, siempre hay alguien o a veces más de uno en las reuniones cuando hay distintas partes que se ha dedicado un poco a tomar notas, ¿no? De la reunión, manager, ¿no? Que muchas veces... Y bueno, pues un project manager tomando notas, estamos perdiendo... Claro. Como solemos decir, creo que le alegre mucho. Estamos perdiendo dinero. Sí. Y él está perdiendo vida, porque no es algo que le haga mejor profesional estar cogiendo apuntes. Exactamente, porque además las tarifas de un project manager son más elevadas. Exacto, claro. Con lo cual, si tú descargas a determinados perfiles de determinadas tareas, porque además incluso... Fíjate, ya no solamente de hacer esas tareas que sí, sino de aportar valor en la propia reunión, porque no es lo mismo que tú estés tomando notas, que estás prestando atención a medias, ¿no? A que yo esté atenta a lo que me estás diciendo y la cabeza me está yendo a 1000. Y entonces podemos tener ese intercambio humano, además, ¿no? Porque hemos robotizado esa parte, esas tareas repetitivas están en manos de alguien que no es una persona, de un proceso, ¿vale? De un robot que hemos implementado y nosotros estamos atentos a lo que decimos, con lo cual yo creo que
los procesos de colaboración generan riqueza, ¿no? Sí. Generan ideas y, como solemos decir, la cabeza te va a 1000, ¿no? Es decir, porque es más liberado, ¿no? Nos alimentamos, ¿no? Y la cantidad de cosas que sí, no. Tienes como el estado de flow, ¿no? Que le dicen de tener, no tener que estar pendiente de todo lo que estás apuntando. Exacto. Que muchas veces apuntas, pero no tienes la creatividad para aportar. Yo creo que lo has etiquetado fantásticamente, el estado de flow de crear. De crear, de inventar, de experimentar, de sugerir, ¿vale? Porque al final, seguramente, y forma parte de las características de los procesos colaborativos, ¿no? Es decir, en procesos colaborativos es cuando seguramente florecen las ideas, porque algo que tú o yo decimos desencadena en un tercero o incluso nosotros mismos otra idea que, oye, incluso desarrollamos aquí sobre la marcha o queda apuntada por el robot para desarrollarla. Total. ¿No? Y de hecho ya lo forma parte del día a día, es decir, ya cuando no le das a grabar, dices, que no le di a grabar, y ahora no puedo transcribir y no puedo... Y me da una pereza. Una pereza brutal. Y claro, el tema es que ahora puedes, por ejemplo, nosotros con el sistema nuestro estamos valorando la calidad de la reunión, pero la hace la IA. Por análisis de sentimiento. Por análisis y de cuántas personas, es decir, cuál es la persona que más ha acaparado en cierta parte de la agenda. La atención, quizás. Claro, entonces semana a semana vamos mejorando. Es una valoración del 0 al 10, ¿no? El level 10 que le dicen, que llegar al nivel 10. A lo mejor si estás en un 6, pues él te va diciendo, pues mira, no tienes que llegar al 10, pero mejorando esto y esto. Fíjate, ahí... Otro nivel ya, es como empezando a subir el nivel ya de ese contexto, ¿no? Claro. Ahí, fíjate, se me ocurren, incluso ahora que lo dices, otras cosas. Yo estuve trabajando en Francia un periodo, era la sede de una multinacional y teníamos reuniones con agencias. La empresa tenía 750 y algo agencias en aquella época, ¿vale? Alrededor del mundo. Y teníamos reuniones sectoriales por zonas. La zona de Asia, a lo mejor Europa, América. Siempre implantando tecnología, además, también. Manteníamos reuniones de formación, seguimiento y de mejora. Y ahí no es un análisis de sentimientos, pero como el que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que intentábamos pues tener feedback, ¿no? De, digamos, las percepciones de cada empleado respecto de las aplicaciones y respecto de su trabajo. Y después, además, teníamos por las plataformas que teníamos un sistema de información en todas las agencias, teníamos indicadores, ¿vale? Indicadores de productividad y también de inversión / costes, ¿vale? Y bueno, después, en base a esos indicadores y al feedback de cada empleado en distintas partes del mundo, teníamos un evento le llamamos de Gold Medal, ¿no? De entrega de medallas de oro, y durante periodos determinados se nombraba pues la agencia de Singapur, por ejemplo, pues está teniendo, entonces se le entregaba la medalla de oro a la agencia de Singapur, y eso era un parámetro que disparaba además más todavía, si se puede, la productividad de la agencia de Singapur. La implicación de todo. La implicación. ¿No? Y hacer las cosas bien, ¿no? Exactamente, porque al final las personas, yo creo que estamos, a veces tenemos discusiones, ¿no? Discusiones sanas, como tiene que ser, con otros profesionales, empleados públicos, sobre todo también. Yo creo que la gente está deseando entusiasmarse con su trabajo, ¿vale? Claro. Y estar motivados con su trabajo. Y cuando tú reconoces, ¿vale?, el trabajo que una persona ha desarrollado, que un equipo ha desarrollado además, fortaleces ese sentimiento de pertenencia, de que tu trabajo
está está reportando a la organización, está siendo valorado y bueno, yo creo que una herramienta de satisfacción más que esa para incluso continuar en ese proceso de desarrollo, de evolución, de formación para ti mismo, ¿no? Claro. Porque al final tú vas descubriendo en qué eres bueno, exacto, ¿no? Sí. Te vas encaminando con los años, después además también cambias, ¿no? Porque todos cambiamos y vamos identificando. Y que la IA es neutra, ¿no? Exacto. Bueno, neutra entre comillas, ¿no? Porque siempre hay favoritismo. Debe ser, ¿no? exacto. La parte esa de la picaresca, ¿no? Que hay entre... Sí. Hoy hay un artículo muy bueno ahora en La Vanguardia que se llama el perfil... era como el flotante, o algo así, que era como ese perfil directivo que está en medio de nada, en medio de todos, que parece que no hace nada, ¿no? El corcho, perfil corcho. Vale. Y es súper interesante porque con inteligencia artificial se puede llegar a eliminar o hacer visible la inutilidad de muchos perfiles intermedios que parece que... Y das la clave además también, claro. Es decir, esa neutralidad en principio, ¿no? Es decir, si logramos eliminar el sesgo de la IA que tanto hablamos a todos los niveles, podemos garantizar una neutralidad de la tecnología, claro, a la hora de tomar decisiones y de decir, tú eres la persona y la agencia o el centro directivo, hablando de administración, que más está aportando valor a la administración y por lo tanto reconociéndote, pues después ahí están los procesos de productividad, claro, de dirección por objetivos, que al final pues tienen un reporte económico, claro, que al final, pues hablando un poquito más claro, es lo que las personas se llevan a casa después, claro, con su familia, ¿no? Y tener una comodidad, una cierta comodidad, ¿no? Claro. Estar más cómodos económicamente para... Sí. ¿no? Y es como un ciclo, ¿no? Es decir, como un círculo, ¿no? Que se muerde la cola. Y así un poco para terminar, la verdad que es súper interesante, sobre todo eso, ver desde el punto de vista, ¿no? De más tecnóloga, instituciones, ¿no? Y siendo mujer especialmente, que es difícil verlo, lo digo porque llevo 20 años en el sector y bueno, la verdad que está cambiando bastante, pero desde hace 20 años era complicado encontrar perfiles, ¿no? Tecnológicos que fueran... ¿Qué consejos le darías a las nuevas, es decir, a las mujeres, ¿no? Que están interesadas en tecnología? ¿Qué consejos les darías? Que seguro que lo has pensado en profundidad muchas veces. Pero... Sí, porque además pertenezco a la Asociación de Mujeres del Sector Público y bueno, a la Asociación WISE Canarias, de una asociación de reciente creación aquí en Canarias que fomenta además también las áreas STEM en las chicas, en las jóvenes, en las mujeres y bueno, y después también al final terminas colaborando con distintos equipos y grupos también de mujeres que siendo de ámbitos también pues tecnológicos, de ciencias, de matemáticas, vemos un poco que sí que es cierto que el porcentaje de presencia de la mujer en ramas tecnológicas es inferior y que seguramente pues las mujeres podemos aportar pues una parte importante a la hora de diseñar, desarrollar en general políticas sociales, económicas, culturales y tecnológicas, por supuesto. Al final, yo creo que también es un poco de sentido común, ¿no? Es decir, debemos abordar, creo yo, cualquier tema, ya no solo la tecnología, la ciencia, las ingenierías. Yo creo que cualquier tema debe ser abordado desde la diversidad, ¿no? Y sí que es cierto que si cuando intentamos diseñar tecnología, en este caso, debemos intentar aproximarnos a ese diseño y ese desarrollo desde distintos ángulos, claro, para resolver las mismas problemáticas, ¿vale? Entonces, distintos perfiles, además, porque van a generar diversidad a la hora de aproximarte en este caso, a la inteligencia artificial, porque al final las mujeres aportamos
perspectivas plurales que me parece que son fundamentales para, desde la fase de diseño hasta el desarrollo, hasta la entrega y continuidad, además, porque la inteligencia artificial tenemos que tener una supervisión de esa evolución, de esos modelos de entrenamiento, de esos datos, ¿vale? Y de cómo se están tomando las decisiones. Desde el inicio hasta el final debemos aportar diversidad y es fundamental que las niñas y las jóvenes se dediquen a este tipo de herramientas, ¿no? A este tipo de sectores para un poco esa tecnología, esta inteligencia artificial sea inclusiva y sea confiable además. Y tengamos información desde desde otros puntos de vista, pero al igual que hablamos de otros perfiles, ¿vale? Es decir, de raza, de nivel social, y bueno, al ser un volumen importante y una parte importante de la población, entiendo que debe estar integrada y bueno, mi consejo es, por supuestísimo, que tenemos que fomentar la presencia de las mujeres, que las niñas y las jóvenes comiencen a interesarse por la tecnología, por las matemáticas, por las ingenierías, desde los gobiernos, desde los colegios, desde las instituciones, la universidad también. En ese sentido, desde el Observatorio del Sector Público, Inteligencia Artificial, también estamos poniendo en marcha, bueno, ya se han desarrollado una serie de actuaciones por parte de compañeros del observatorio para acercar la inteligencia artificial. El proyecto se llama Dibuja la IA y pues se trata de acercar la inteligencia artificial en los colegios e informar. Bueno, yo he tenido también una actuación hace poco, informar a los niños y a las niñas, ¿vale? De qué se trata la IA, qué beneficios tiene y un poco pues familiarizarse y que ellos despierten su interés, ¿no? Potenciar también desde las universidades pues programas de acercamiento, mentorías, temas de roles y mostrar un poco también visibilidad, ¿no? Porque además creo que las niñas, las jóvenes, un poco todos también, ¿no? Sí. Los adultos con estos cambios de ritmo, tenemos también que ir afinando, ¿no? E incluso identificando habilidades y en un proceso de autoliderazgo seguramente y aprendizaje, ir evolucionando y capacitándote para un poco acompañar a las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, a transformarse y un poco a transformar el mundo, que ese es el objetivo que tenemos, ¿no? En definitiva. Pues Hermelinda, gracias de verdad por tu tiempo, por compartir toda la experiencia que tienes, ¿no? De muy amable, tantos años ahí apoyando con una labor muy, muy profunda, muchas veces silenciosa, ¿no? Porque es muy triste que no... Pero bueno, ahora poco a poco vamos sacando a la gente a la palestra y gracias por toda la información y la inspiración. Gracias a ti por este importante proyecto y enhorabuena. Gracias.